Tras la caída de alias Niño Guerrero, Colombia está en alerta por posibles nuevas confrontaciones del Tren de Aragua en la capital colombiana. Según un informe de inteligencia conocido por la revista Semana, la temida organización criminal que ha expandido sus tentáculos en distintos puntos de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, hoy amenaza a Bogotá y Santander, donde tendría mayor presencia. Serían al menos 60 integrantes, entre los que figuran cabecillas, financieros, logísticos, expendedores y también sicarios. Su accionar delincuencial tendría como objetivo ampliar su presencia en varias zonas de la ciudad a través de la disputa por venta de drogas y también la extorsión. En Santander, en el nororiente de Colombia, fue capturada una mujer de origen venezolano que era requerida por Estados Unidos mediante circular roja de Interpol por presuntos delitos relacionados con fraude bancario. La señalada era considerada pieza clave dentro de la estructura financiera de la organización criminal transnacional, el Tren de Aragua. La investigación indica que esta mujer habría participado en el robo de millones de dólares a entidades financieras de Estados Unidos y esos recursos habrían posteriormente beneficiado el accionar delictivo del Tren de Aragua. Saludo hasta ahora a Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista y profesor de investigación del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa La Tarde. Ruth, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, veíamos ahí el presidente Trump que confirmó en su momento que el Comando Sur de Estados Unidos lanzó este ataque rápido letal, ejecutado en estrecha colaboración con autoridades de Venezuela, una recompensa que Estados Unidos mantenía por 5 millones de dólares a través del Departamento de Estado contra este sujeto del Tren de Aragua. Los expertos en seguridad no prevén el fin de la delincuencia organizada, el Tren de Aragua. Se habla de una dispersión criminal. Ante la pérdida de este núcleo central en el estado Bolívar, mandos medios del grupo podrían buscar refugio definitivo cruzando las fronteras hasta Colombia. ¿Cuál es su visión sobre estas horas clave del operativo en contra de alias Niño Guerrero? Ruth, lo que ha sucedido en Venezuela es muy interesante por las dinámicas de la revolución bolivariana. Recordemos que el régimen de Venezuela tiene como particularidad el haber permitido la pérdida del monopolio de la fuerza, incluso la pérdida del control territorial a manos de diferentes organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, pero también con organizaciones de origen colombiano como el ELN, la Segunda Marquetalia, y esta acción que lleva a cabo conjuntamente las autoridades norteamericanas con los detentadores del poder hoy en Venezuela, pues es un campanazo de alerta para aquellos grupos que habían hecho de Venezuela su paraíso, en el cual algunos tenían un resguardo estratégico, como es el caso del ELN, pero incluso recordemos que organizaciones extracontinentales terroristas utilizaban el territorio venezolano para acceder a rentas criminales producto del narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, minería ilegal, trata y tráfico de migrantes. Entre ellas, sin lugar a duda, una de las más simbólicas es el Tren de Aragua. Esta acción va a lograr un reacomodo de todos estos grupos que pierden, digámoslo así, la ventaja estratégica que tenían en Venezuela, y obviamente pues eso va a tener repercusiones en la región y particularmente Colombia, que comparte 2.219 kilómetros de frontera y que varios de los grupos que utilizaban Venezuela como refugio, muy seguramente algunos de sus cabecillas se van a mover a territorio colombiano ante la posibilidad de que se repita una acción como la que se desató contra el Niño Guerrero. Ahora, esta sorpresiva naturaleza, si podemos decirlo de alguna manera, del ataque cinético del Comando Sur de los Estados Unidos en territorio venezolano, de la que estamos hablando, deja quizás algunas interrogantes, un panorama complejo para el gobierno de Petro, Colombia, el ELN y la Segunda Marquetalia, dicen algunos. ¿Son los siguientes? Hablando de estos Sin lugar informes a de duda. inteligencia. Ajá, sí, continúe, por favor. Sin lugar a duda, el caso del ELN es un caso muy particular. Recordemos que el ELN ha crecido exponencialmente en territorio venezolano. No solamente domina gran parte de la zona de frontera entre los dos países, sino que incluso sus tentáculos llegan hasta el estado de Aragua. Tiene una presencia donde ha logrado correr al Estado y hacer una dinámica de gobernanza donde imparte justicia e incluso donde ha logrado legitimidad con las comunidades precisamente porque el régimen venezolano se lo permitió. Recordemos que parte de la estrategia de la revolución bolivariana durante el periodo de Nicolás Maduro se caracterizó
por un repliegue en materia de seguridad, creaba unas zonas que llamaba de paz, pero que realmente era cómo se plegaba el Estado ante actores criminales, y uno de los actores que se potenció significativamente fue precisamente el ELN. En diferentes momentos el régimen venezolano permitió al ELN que pudiese tener control sobre zonas mineras que hoy son absolutamente importantes y estratégicas para los Estados Unidos, y que van a tener efecto en el corto plazo, porque esta acción contra el Niño Guerrero y el Tren de Aragua pues se ha caracterizado en el marco de unas operaciones que arrancaron el 9 de junio, que buscan la recuperación de aquellas zonas mineras que estaban en manos de estas organizaciones. Claro, justamente por eso, si Caracas ya permitió que Estados Unidos actuara en su territorio contra el Tren de Aragua, hay muchos que coinciden con su visión, ¿no? Analistas de inteligencia regional que dicen o se preguntan con urgencia si este es el inicio de una ofensiva militar más amplia que termine alcanzando a estos grupos narcoterroristas en Colombia que se creían intocables en suelo venezolano. Ahora, ¿qué negoció el régimen de Maduro a cambio de el régimen de Delcy Rodríguez, a cambio de la cabeza de alias Niño Guerrero? Ruth, antes quisiera señalar que el presidente de los Estados Unidos ha dicho que no solamente se va a limitar a tener acciones como la que ya desarrolló en Venezuela, sino que incluso ha esbozado que posiblemente se pueda repetir casos similares en México y en Colombia. Y recordemos que en el marco de lo que estamos los colombianos, que es un proceso de cambio político, muy seguramente se va a llegar a una dinámica de acuerdos donde eventualmente acciones de este tipo podrían llegar a replicarse en otras latitudes, y no hay que descartar que puedan llegar a darse en Colombia. Incluso recordemos que el 31 de octubre del año pasado hubo demasiado ruido en espacios de seguridad, porque se decía que los Estados Unidos estaba dispuesto a hacer un bombardeo contra el ELN en territorio colombiano si el gobierno colombiano no lo hacía. Y particularmente en los últimos 2 meses hemos visto cómo el gobierno colombiano ha tenido que llevar acciones contra el ELN precisamente por la presión de los Estados Unidos. ¿Qué le pudo haber dado el régimen venezolano, o por qué el régimen venezolano permitió que Estados Unidos actuara como lo está haciendo? La realidad es que el régimen venezolano es un régimen dictatorial, violador de derechos humanos, que hoy se encuentra tutelado por los Estados Unidos, que su permanencia en el poder es porque da la garantía de que Venezuela no devenga en una dinámica de caos. Pero la administración de los Estados Unidos presiona a ese régimen para que se alinee con los objetivos de Washington, y obviamente pues esto hace que Delcy Rodríguez y la cúpula chavista hoy tengan que incluso validar las acciones de los Estados Unidos, casi que contradiciendo toda la dinámica de este discurso y esta perorata que solía tener la revolución bolivariana en contra de los Estados Unidos. Es muy llamativo porque la revolución bolivariana, con tal de mantenerse en el poder, ha incluso cedido cosas en materia de soberanía que claramente serían cuestionables y que incluso criticaba de periodos anteriores. Es muy llamativo que hoy la revolución bolivariana sea un instrumento de los Estados Unidos en la región para la lucha contra estas organizaciones transnacionales. Y ha habido, pues, la caída de este señor, de este criminal, generó reacciones no solo en Estados Unidos, Ronald, sino también en parte de Latinoamérica, en Colombia particularmente, donde la senadora Paloma Valencia, ex candidata también a la presidencia, pues hizo una publicación diciendo que eso era lo que debería haber pasado, y Petro respondiendo que cómo es posible que se regocijen con la violencia, citándolo al abuelo de la senadora Valencia. ¿Cómo vio usted estas reacciones que se han dado internamente en Colombia con respecto a la caída de este operativo de alias Niño Guerrero? Como les suelo decir a mis estudiantes de primer semestre en Relaciones Internacionales, con la llegada de Donald Trump muchas cosas están cambiando. Los parámetros del derecho internacional, del comportamiento de las potencias, de cómo se daban las dinámicas de soberanía, están siendo transformadas por un actor que hoy ejerce el poder de una forma bastante llamativa. Nunca se hubiera pensado que en América Latina se iba a llevar una acción como la que se llevó a cabo contra Nicolás Maduro, y ahora esta acción que va directamente contra organizaciones transnacionales, pues demuestra que los Estados Unidos hoy lee su política de seguridad de una forma muy diferente, y que está dispuesta a llevar a cabo acciones como la ejecución que se hizo contra el Niño Guerrero, de una forma que claramente viola el derecho internacional, pero que atiende a una dinámica en la cual pues estas organizaciones transnacionales se creían inmunes y creían que podían esconderse detrás de la soberanía de los países, y por el contrario, hoy eso empieza a cambiar.
cambiar y particularmente lo que sucede en Venezuela es un campanazo de alerta para varias organizaciones, entre ellas el ELN y las diferentes disidencias de las FARC, particularmente la segunda Marquetalia que todavía permanece en territorio venezolano, donde podríamos ver acciones similares. Es un momento bastante llamativo en cómo funciona la relación hoy con los Estados Unidos y habrá que ver cómo el presidente saliente logra manejar esto por los días, semanas que le quedan y cómo el próximo presidente construye una dinámica de acuerdo con los Estados Unidos para que se respete la soberanía colombiana, pero para que también se pueda generar acciones en contra de estas organizaciones que claramente no funcionan dentro de las esferas de las fronteras y dentro de la soberanía, sino que se aprovechan incluso de las fronteras para ejercer su dinámica, una dinámica criminal. Voy a agradecerle Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista y profesor, ha estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Un buen día para usted. Gracias, Ruth.